Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el bosque de La Habana, este bello espacio. Eh, y quisiera continuar con lo que estaba hablando en la conferencia anterior sobre la problemática de la hermenéutica y la interpretación, las diferencias cruciales que hay entre la hermenéutica de Gadamer y el interpretativismo de la sociología de Alfred Schutz, y también en contraste con ello, cómo yo en lo personal, dentro de mis propios libros y dentro de mi propia investigación, tanto filosófica, abstracta, teórica, como en el trabajo de campo y las experiencias empíricas, he estado trabajando con estos parámetros y sus diferencias, pero llevándolos también en mis propias direcciones de una manera distinta en varios sentidos, ¿no? Y original, digamos, propia, ¿no? Pero obviamente con base en una tradición que la hermenéutica misma trae, que es requerido conocer para entender por dónde uno se está moviendo, ¿no? Y por qué uno está haciendo las cosas de la manera en que las está haciendo. Había hecho como una especie de recorrido general que comenzaba con una especie de recordatorio de cómo eran tratados los problemas lógicos abstractos del ser en la filosofía clásica, ¿no? Antes, digamos, de que apareciera ya la hermenéutica de Gadamer y Hegel, por ejemplo. No amplié lo suficiente en ello. Yo tengo ensayos sobre ese tema en sí mismo, porque sería muy extenso, ¿no? Pero a manera simplemente, digamos, de dar como didácticamente, evocar de qué se trataba, ¿no? Digamos, por ejemplo, Hegel distinguía entre el ser en sí, el ser para sí y el ser para otro. Estas tres nociones, así en abstracto, no se entenderían muy bien. Él las hablaba en abstracto. Para Hegel, el comienzo de la ciencia, si había que buscar un concepto desde el cual podía comenzar la ciencia, este era el ser. Precisamente porque el ser, como les decía la vez anterior, es lo más ontológico, es decir, es lo que es en sí y deviene independientemente de que nosotros, de cualquier extrinsecación frente a ello, es decir, nosotros mismos, incluso, más allá del acaecer físico del ser de las cosas, somos también y somos un ser y acaecemos. Y hay un punto de nuestro transcurrir, de nuestro discurrir, en el cual es necesario no extrinsecarnos frente a ellos, de lo contrario no podríamos devenir. Es esa distinción, aquella en la que principia el filosofar de Hegel en su lógica del ser, y en torno a lo cual, por ejemplo, ser en sí puede ser el ser en sí de uno mismo, ¿no? Cuando se trata de una subjetividad, de un sujeto, pero puede ser el ser en sí de un concepto, ¿no? O puede ser el ser en sí de una noción, tal como, digamos, el ser en sí de la forma, o el ser en sí del fenómeno, o el ser en sí de la apariencia, ¿no? Este es un concepto abstracto que se puede aplicar a distintas empiricidades, en las cuales adquiere formas específicas que son filosofables también, pero que está discutido desde el punto de vista lógico. Ser para sí, la diferencia no es ya el ser en sí de eso o de uno mismo visto por lo que es en sí, en su ser, sin que tengamos extrinsecación hacia ello, sino que es un ser que está situado para sí. Aquí entra, por ejemplo, la individuación. No es lo mismo ser que ser para uno mismo, ¿no? Y de la misma forma, no es lo mismo el infinito que deviene o el infinito en sí mismo que el infinito para sí, o que la forma para sí, ¿no? En una obra, por ejemplo, no es lo mismo la forma para sí que la forma como ella es. Y también Hegel hablaba del ser para otro. Por ejemplo, yo puedo ser, ahora soy para mí, pero puedo ser para algún otro, a través de una relación, ¿no? Con la pareja, con compañeros de trabajo, ¿no? Pero también está el ser para otro de los conceptos, ¿no? El concepto, por ejemplo, como Hegel dice, de arriba no sería arriba sin un abajo. Si quitas el abajo, deja de ser arriba, por lo tanto, cada uno contiene al otro. Y es para el otro, es decir, su propia identidad se define respecto a otro concepto que es su diada, ¿no? O en concepto, por ejemplo, la forma y el contenido, ¿no? Son cada una en sí, pero son para el otro, ¿no? Por poner varios ejemplos, esto es filosofar el ser en lógica del ser, pero no propiamente aún, ahí es solo fenomenológicamente y trascendentalmente, pero no o empíricamente, pero desde un punto de vista lógico, pero no propiamente de manera hermenéutica. La manera hermenéutica requiere, como yo digo en mi libro El ser y la mónada,
establecer ciertos parámetros desde los cuales se está filosofando ese ser, como por ejemplo lo interno y lo externo a nivel fenomenológico, es decir, las distinciones que hacemos entre un interior y un exterior, lo presente y lo ausente, son requeridos para que podamos entrar en el ser a través de parámetros interpretativos. El adentro y el afuera, por ejemplo, nos sitúa en relaciones espaciales. Podemos filosofar cuestiones relacionadas con la arquitectura, ¿no? En los entreespacios, donde están las escaleras, las habitaciones internas, los espacios externos, qué es adentro, qué es afuera. La misma mónada del individuo tiene un interior desde el cual mira hacia el mundo externo, en el cual se le presentan las cosas sensorialmente y los otros. El universo monádico distingue cómo la subjetividad organiza la mirada. Entonces la mirada misma ocurre desde adentro hacia afuera, y al mismo tiempo la mirada conecta una percepción de las cosas determinada. En la medida en que hacemos estas distinciones, podemos entonces comenzar a filosofar las formas en que el ser de las cosas se da hermenéuticamente, es decir, de manera interpretativa. Podemos interpretar formas de la mirada, por ejemplo, ¿no? Tanto, digamos, del sujeto propiamente dicho, como expresadas, por ejemplo, en signos, ¿no? Interpretar la mirada en distintos tipos de fotografías, interpretar la mirada en distintos tipos de cinemas o de video o de films, ¿no? Es decir, la hermenéutica del ser nos lleva a un territorio que nos mueve hacia empiricidades, como ya les decía. Gadamer no se mete, no entra de lleno en estas cosas, que son ya más propiamente desarrollos que se han dado ya propiamente a otros niveles, ¿no? Yo mismo los he trabajado de una manera bastante acentuada y enfocada, en términos de semiótica, de fenomenología, y uniendo fenomenología y interpretación de fenómenos empíricos. Pero sí discursa lo necesario a nivel abstracto para situar cómo la problemática del ser puede moverse hacia un campo interpretativo, y de ahí la importancia de Gadamer. Pero al mismo tiempo les decía que esa movida que hace Gadamer de mover el acercamiento a los problemas del ser y de la estética y del arte de una forma interpretativa no llega a plantearse la cuestión de lo que yo explicaba sobre lo preinterpretado. ¿Qué es lo preinterpretado? Que sería lo que principia el interpretativismo en la sociología de Schulz. Entender que el mundo en el que nos desplazamos ya está previamente interpretado, es decir, que no interpretamos aquí y ahora una sola vez frente a un texto o frente a una experiencia vivida o frente a algo que nos dicen, sino que de una vez ya el mundo en el que nos estamos moviendo está preinterpretado, está urdido por relaciones de tipicidad, como les decía, ejemplos del tipo que les ponía la vez anterior. Si estoy en casa y escucho pasos en la escalera, puede ser un vecino o el evangelista que va a tocar la puerta para profesar la Biblia, pero no un arlequín de un circo que cuando abra la puerta se va a poner a hacer marumaca. Eso organiza la pertinencia de sentidos comunes, es decir, los sonidos que yo escucho detrás de mi puerta están pretipificados por mi experiencia de sentido común. Hay un cierto margen de probabilidades de que sean unas cosas y no otras, porque ya yo he preinterpretado, he significativizado la sonoridad de mi escalera. Lo mismo ocurre con todo, con cualquier microinteracción social. Aquí donde estoy ahora, la muchacha que pasa, los niños que juegan, los estudiantes que leen, ¿no? Es decir, cada situación social de interactividad está ella misma tejida ya por preinterpretaciones que organizan la tipicidad. La tipicidad, por un lado, nos permite organizar nuestro sentido de qué significados de qué significatividad nos tienen las cosas, ¿no? ¿Qué son las cosas? Como ponía ejemplo yo en un libro mío, en Houston no es típico que un vendedor de periódico llegue y pregone el periódico cuando lo va a repartir en las casas. Llega silencioso en su bicicleta y lo pone en el buzón sin que nadie se entere. Pero si te mueves a Monterrey o te mueves a Caracas o te mueves a La Habana, el vendedor de periódico pregona el periódico con su voz. De manera que quien vive en estos espacios culturales tiene pretipificado ello. Muy bien. ¿Qué pensamos nosotros? Que en la interpretación de las experiencias culturales y de las experiencias sociales, nosotros no podemos comprender el mundo social sin comprender que ese mundo ya está preinterpretado y presignificado. Generalmente las teorías de lo social, ya en el campo de la sociología, que es el campo que a mí me interesa acá situar, han considerado al actor social que va a ser, digamos, comprendido o estudiado por esa sociología según parámetros que lo vieron como una cosa en la distinción sujeto-objeto que debe ser estudiada en sí, digamos, por ejemplo, de manera descriptiva,
¿no? Como si se diera a través de un telescopio un data empírico de lo que se está observando en una comunidad o en una sociedad a la que uno llega. Estas comprensiones que no estaban imbuidas de una visión interpretativa, no asignaban un valor hermenéutico a lo que estaban viendo, no solamente por lo que es en sí allí, es decir, que en este mundo, por ejemplo, del parque está preinterpretado y tiene una tipicidad y unas relaciones de pertinencia, sino porque además la entrada de uno, y aquí entran los problemas de la observación participante en sociología, a ese mundo estaba presupuesta como una cosa que no formaba parte de ese mundo, es decir, una cosa ajena, exógena, como un ojo intruso, que solo mantenía una relación imbuida por una cientificidad que decía el sujeto es el análisis y el objeto es lo analizado. Al comprender que ese mundo es un mundo interpretado, nos damos cuenta que nosotros no podemos tener acceso a la comprensión de ese mundo con lo solo empírico. Necesitamos, por un lado, comprenderlo fenomenológicamente y por otro lado, comprender cómo esa fenomenología de ese mundo está ordenada interpretativamente, ella en sí misma per se a lo que nosotros vamos a interpretar. Por otro lado, nuestra presencia no es una cosa ajena, forma parte de la hermenéutica en la que está interpretada, es decir, estar aquí sentado en el parque tiene ya una presignificación para las personas que rodean la situación, ¿no? Es decir, que ya significa lo que eso significa. Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos una preinterpretación de una cultura, sino que la cultura o el espacio de interacciones en que nos situamos también nos está presignificando a nosotros. Yo pongo el ejemplo en un análisis, por ejemplo, un ensayo mío que hablo sobre recogedores de lata en la ciudad. Recogedores de latas de desechos en la ciudad, que viven de eso. Y el hecho de que vamos a hacer un estudio sobre cómo ellos, por ejemplo, significan su mundo y le dan sentido. Pero cuando nos acercamos a un recogedor de lata, tenemos que pensar que un recogedor de lata tiene pretipificado en su mundo en qué formas, en la situación en la que él se halla en la ciudad, la gente se dirige a él. Él ya tiene preinterpretado eso. Por lo tanto, la manera como nosotros nos vamos a acercar a él va a estar tamizada por interpretaciones que ya él ha hecho de los acercamientos a él. Segundo, él está recogiendo latas para venderlas, es decir, su prioridad es que se la compre. Por lo tanto, si nos acercamos a él diciéndole que le vamos a comprar latas o no, es importante. Tercero, una vez que decidimos si vamos a usar la vía de comprarle lata como manera de acercarnos a él, tenemos que tomar en cuenta que él tiene también pretipificado y preinterpretado el mundo de los compradores de lata. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión de lo que nosotros necesitamos no es comprarle lata, sino comprender a los recogedores de lata, entender cómo ellos significan su mundo, nos damos cuenta que tenemos un reto a la hora de hacerle explícito a ese recogedor de lata que queremos algo más que solamente comprarle lata, sino que queremos saber cómo él significa su mundo. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se dan los problemas preinterpretativos en la sociología del sentido común, en la manera como nosotros interpretamos la cultura. Hay en antropología, por supuesto, una tradición interpretativa que inicia Clifford Geertz. Y hay un punto en que el interpretativismo de Geertz situó en coincidencia con mi manera de ver la interpretación, la comprensión semiótica de la cultura, es decir, de que nosotros estamos interpretando texto. También Steven Tyler en la antropología situó la lectura de la cultura como un texto. Sin embargo, esta manera de ver la cultura como texto, aunque es coincidente desde el punto de vista epistemológico con lo que yo mismo estoy planteando y hay afinidad en varios puntos y en muchas cosas, yo incluso he incorporado cuestiones de posmodernismo en antropología dentro de mi sociología, es importante decir que no llega realmente a una verdadera semiótica de lectura de la cultura como texto. Yo trabajo desde un parámetro que por un lado le da más preponderancia a la sociología fenomenológica del sentido común. Es decir, por ejemplo, mi ensayo repensando la intertextualidad. En ese ensayo yo hago un análisis de cómo los artesanos de Boulevard en Berkeley que venden artesanía tienen pretipificado su mundo interpretativo alrededor de ellos, y cómo acercarnos a un artesano de Berkeley o bien a un punk en un carnaval, en un parque, para conocerlos y para ponernos en contacto con cómo ellos se dan sentido y significan su mundo interpretativamente. Tenemos que tomar en cuenta lo que yo llamo desvíos. Es decir, si tú le llegas frontalmente a un punk diciéndole que tú le quieres estudiar, lo que vas a tener es un rechazo. Además, la idea misma de querer estudiar el punk ya está mal planteada. Hay que plantearse las cosas de otra manera. ¿A qué le llamo yo aquí un desvío? Por ejemplo, el punk, dentro de un espacio urbano, tiene grupos culturales afines, por ejemplo los rockers o rockeros.
que son grupos culturales que tienen una actitud similar hacia la ciudad y hacia la puesta en escena de sus modos de vestir y sus actitudes corporales en la vida nocturna y en la vida diurna de un espacio urbano. Si en vez de nosotros llegar a un PON preguntándole cómo ellos ven la cultura, cómo ven por qué hacen lo que hacen y se pintan como se pintan, nosotros le decimos a ellos que hemos percibido que a efectos de los grupos rockeros, los rockeros los perciben a ellos de esta o aquella otra forma que hemos obtenido nosotros en interacción con rockeros, eso entra más al espacio de lo que para un punk es relevante en su manera de estar en el espacio urbano, porque para ellos es importante distinguirse frente a los rockeros y por lo tanto la imagen que los rockeros tienen de ellos como grupo cultural forma parte de la imagen que ellos se han hecho de ellos mismos en la cultura, aun cuando esa imagen ellos la discrepen, la discutan. De esa manera estamos usando un desvío y estamos entrando ya en un espacio que está hermenéuticamente urdido por interpretaciones. Entramos a las microinteracciones sociales de una vez en espacios interpretativos, no solamente porque nosotros vamos a interpretar un texto, sino porque el espacio en el que estamos lo consideramos ya preinterpretado. Aquí entran necesariamente problemas de sentido común en el trabajo de campo. Y entran también, por supuesto, cuestiones relacionadas con lo que yo llamo la intertextualidad en sociología, que no es lo mismo que el parámetro intertextual en la crítica literaria, donde la intertextualidad ha sido entendida como la manera como un autor cita a otro autor dentro de su texto autoral. No, acá yo estoy planteando fuera del parámetro crítico literario, que también incluye no solo citar a otro autor, sino digamos, por ejemplo, cómo un modo genérico o estilístico de escribir trae consigo en el corpus de la literatura, como corpus diacrónico de modos literarios, alude a ademanes o trae consigo formas de solucionar los problemas narrativos que remiten a otras formas estilísticas en la literatura. Acá no se trata de eso. Acá el concepto de intertextualidad, aunque guarda, por supuesto, por algunas cuestiones epistemológicas centrales, de la manera como lo concibió Kristeva, se sale del parámetro de la crítica literaria para entrar propiamente en un parámetro donde estamos haciendo exégesis de los textos de la cultura, pero donde esa exégesis no la podemos hacer sin poner en relación formas textuales que nos llevan a un trabajo de intertextualización, que incluye no solamente lo que usualmente se ha considerado en la antropología de textualizar lo no textual, es decir, cosas que no son necesariamente textuales, verlas como texto, lo cual por supuesto es imprescindible y hay que hacerlo muchas veces, sino que nos pone a poner en relación formas que ya son textuales entre ellas. Estas mismas que puse, las narrativas que hemos colectado sobre la lectura que se hacen los rockeros de los punks, puestas en relación con las imágenes que los punks se hacen de sí mismos, son modos de contrastar y de poner en relación formas textuales que luego vamos a poner en relación con las interpretaciones que nosotros mismos nos hacemos. Por otro lado, aquí estoy entrando de hecho ya directamente en un tipo de forma, de momento del trabajo de campo en el que estamos en contacto con formas concretas de la interacción social. Hay otras formas de hermenéutica e interpretación en el trabajo de campo que no principian aún en cómo nosotros interactuamos con otros, sino simplemente en cómo nosotros comprendemos un mundo. Por ejemplo, los mercados urbanos populares, cuando tú te desplazas dentro de ellos, tienes por todos lados, a la izquierda y a la derecha, personas interactuando, vendiendo y comprando. El mundo en que te estás moviendo te importa sobremanera, porque es un mundo de cultura material de gran relevancia para la comprensión y el estudio del folclore en esa cultura. Pero al mismo tiempo eso está ocurriendo dentro de una dinámica en la que la venta y la compra rige. Por lo tanto, hay polifonía. Muchos están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Las interacciones son cortas y hay además un principio fenomenológico que rige. Todo el mundo está en una situación no muy usual en la cultura, en la que ve y es visto. Es decir, no estamos muy usualmente en la cultura en una situación en la que ser visto está tan al primer plano como en los mercados. La comprensión de esos problemas fenomenológicos que hacen específica la cinesis y la proxémica de la interacción intercorporal e intergestual en los mercados es imprescindible para acceder al campo en que se mueven unos modos hermenéuticos que nos llevan a una verdadera comprensión de los mercados. Sin objetivar la fenomenología no podemos adentrarnos en la hermenéutica, y a la inversa, sin comprender que ese campo fenomenológico es un campo interpretativo, tampoco podemos hacer su fenomenología. Esto presupone además también, respecto al concepto de observación participante, importantes cambios. No solamente somos observadores, sino que somos observadores observados, y más allá, se aniquila muchas veces la idea misma de observador y de observado, y entramos en un espacio de polifonía debido a la anulación del punto de vista en espacios de intersubjetividad. He sido muy contrañido. Los problemas de hermenéutica a los que yo me estoy refiriendo no abarcan solo dimensiones implícitas al trabajo de campo, que se pueden explicar y ver desarrolladas en mis libros, repensando la antropología urbana, sobre mi trabajo de campo y sobre el trabajo de campo de Quetzil Eugenio Castañeda en Yucatán, donde trabajo la experiencia de los dos juntos, discutiendo la relación entre museo
representaciones que el museo ha hecho de la cultura, que por lo general han permanecido encapsuladas dentro de los modos textuales del museo, y lo que estos dos proyectos presuponen, el mío y el de Quetzil, que es la salida del museo fuera de sus contrañimientos físicos dentro de los espacios, de las espacialidades del museo, hacer entrar el museo en las espacialidades del trabajo de campo. En ese libro discuto estos problemas, tanto respecto a mí como respecto a Quetzil. Lo discuto también en Repensando la Intertextualidad, mi libro Metodología de Investigación y Sociología de la Cultura. Lo discuto también en mi libro La Elucidación Semántica, Teoría Semiótica, Sociolingüística y Semántica de la Cultura, donde analizo un conjunto de cuestiones desde un análisis cultural de Houston, desde las lecturas urbanas hasta la sociolingüística de cómo participa en el hablar español venezolano, lenguas multilenguas arahuacas, Tuxpac, Yuxpac y Baris y de otras procedencias amerindias, o donde analizo, por ejemplo, las relaciones entre el español y el inglés en Estados Unidos y con las lenguas nativas indoamericanas. Es decir, es un ensayo de sociolingüística sobre interacciones tanto en los mercados como en las formaciones lingüísticas entre lenguas estructurales regentes en una sociedad y lenguas asimétricas, pero que son ascendentes dentro de los modos fonéticos y semánticos de esas lenguas que rigen. Lo vemos también en ese mismo libro, La Elucidación Semántica, en dos ensayos un ensayo sobre cultura material e inmaterial en los mercados urbanos, donde comparo formas de la producción simbólica en el análisis de artesanías en África y en el mundo mesoamericano con formas de producción de cultura material espacializada en los mercados urbanos populares de Venezuela. O en dos ensayos míos, uno sobre el habla española en la cultura cubana en Miami, donde analizo, y también en La Habana, pero sobre todo ahí en Miami, analizo cómo entran los elementos africanos de la lengua africana dentro del español cubano, y luego un ensayo que hablo de semiótica y semántica sobre la religión yoruba. Es decir, hay un diapasón acá, y estos son además problemas que también se aplican a mis estudios sobre las religiones del Oriente, en Cuba y otras cosas, donde de la perspectiva weberiana de sociología de la religión, el parámetro de sociología de sentido común, que principia con la sociología fenomenológica de Alfred está presupuesto en la base de la manera como pues yo he desarrollado mi propia sociología, que es distinta a la de Schur y distinta a la de Weber, tanto en el campo teórico abstracto como en el campo empírico. Yo he desarrollado mi propia sociología, pero obviamente no sobre el fondo de la nada, de una tradición, y es importante en esa tradición decir de qué parámetros uno parte, y es por eso un poco que estoy digamos, situando todas estas cosas, ¿no? Que son cosas que vamos a ver en otro video, también en el ámbito propiamente del arte, donde en mi interpretación del arte yo estoy conjugando la semiótica del texto artístico en la interpretación de la obra de arte contemporánea con elementos de antropología que también discutiremos más adelante de qué manera yo lo estoy haciendo. Es decir, es una cuestión, como se dan cuenta, que se mueve desde problemas abstractos filosóficos hasta problemas de exégesis de formas textuales como puede ser el arte o la estética, hasta cuestiones de trabajo de campo. Bueno, espero que esto les haya sido productivo en algún sentido, y nos vamos a ver pronto para seguir tratando otros temas. Gracias.